Bueno, para mí es un honor, un placer estar compartiendo con este grupo, maravillosa conferencia, doctor Guidi, y como siempre agradecimientos, doctor Navarrete, Eduardo, doctor Lázaro Arango y Joaquín, gracias por la coordinación de la sesión. Hablar de un tema un poquito de colangioscopia, un tema bien interesante a la fecha y sin duda con algunas avances interesantes que podemos presentar en esta tarde. Me gustaría empezar en la conferencia diciendo esta frase del doctor William McCune, que aplica realmente a todos nosotros que hacemos CPRE y ahora especialmente con la angioscopia. Y se trata, esto es para los años 60, 68. Recordemos que el doctor McQueen fue quien hizo las primeras descripciones de la técnica de colangiografía. Y él decía, cualquiera que mire a través de uno de estos instrumentos debe tener dos características de personalidad. Primero, debe ser honesto y segundo, debe tener la persistencia inquebrantable, ciega día y noche, sin concesiones. Es un poco para referirse que la CPRE sin duda es la técnica más exigente hoy en día y fue, es y será siendo la técnica más difícil para todos los endoscopistas. La historia de la colangiografía se ha visto a través de los años, ya tenemos más de 50 años y fíjense, nace la colangiografía y casi simultáneamente nace la colangioscopia en los trabajos del doctor Roche y Urakami, que mostraron claramente cómo entrando los conductos biliares con técnica óptica empezaron a visualizar directamente los conductos y vemos todo el desarrollo que ha tenido hasta finalmente quizás uno de los puntos de flexión claros es la llegada del Spyglass para el año 2009 con la aprobación de la FDA y posteriormente en el 2015 de la tecnología digital que permitió excelentes imágenes, mejorando la resolución y además la amplitud de la señal. Y finalmente el año pasado, como se mejoró el software del Spyglass, quizás tenemos muchas mejores imágenes. Todos estos momentos son importantes para agradecer y definitivamente yo quisiera mostrar esta foto en un profundo agradecimiento al doctor Claudio Navarrete. Quizás si yo no hubiera pasado por acá, hoy en día no creo que estuviera haciendo esta tecnología. Santiago de Chile, ciudad hermosa, impresionante, la Clínica Santa María, ese rinconcito que veíamos acá todos los días, 8, 10 CEPRES, con gente de todo el mundo, rotantes, becados, el profesor siempre dispuesto, la doctora Cecilia, y todas las auxiliares, todo el grupo de trabajo impresionante para aprender las técnicas más puras y emergentes para esta fecha. En este momento fue el año 2003. Un agradecimiento especial y un agradecimiento especial también al doctor Kashab, que no está en este momento, pero que formó a nuestro grupo y gracias a ellos también, pues voy a presentar algunos casitos, son casos de todos. El doctor Kashab gentilmente también nos aproximó claramente en su técnica en Baltimore. El fundamento del Spyglass nace en esta publicación del World Journal for Gastroenterology para el año 2009, donde participan 4 expertos, el doctor Fishman, el doctor Tarnasky, que hoy en día es considerado un gran experto en Texas, el doctor Patel y el doctor Reichman, que sin duda encontraron que el Spyglass modificó el manejo de los pacientes nada menos que en el 63% de los casos, modificó el diagnóstico preparatorio de estenosis biliar maligna en el 69% de los casos y evitó la cirugía innecesaria en el 7% de los pacientes. Unas cifras impactantes que en realidad fortalecían la utilidad de esta nueva tecnología. Vemos un ejemplo de cómo puede cambiar claramente la conducta en un paciente. Paciente hombre, 86 años, síndrome biliar obstructivo, ingresa con dolor abdominal, se realiza la CPRE, la ecografía muestral vía biliar dilatada, entramos al conducto biliar, dilatación del conducto, terminación en punta, claramente una imagen de estenosis neoplásica, biopsias, las biopsias a ciegas y cepillado, compatibles con atipias, no conseguimos un diagnóstico, lo llevamos a ultrasonido endoscópico, vemos cómo están las paredes engrosadas del colédoco, incluso con imágenes ecogénicas sobre la pared que pueden sugerir calcificaciones sobre la misma o en su efecto microlitiasis por encima de la estenosis. Se hace punción aspiración y nuevamente la histología nos muestra atipias. En este momento no tenemos un diagnóstico claro, no sabemos exactamente cuál es la etiología de la estenosis,
obviamente siempre pensamos en neoplasia. Este paciente es un candidato claramente a Spyglass y vamos a llevarlo y vemos la siguiente imagen. Entramos el coledocoscopio y encontramos a nivel del colédoco distal una estenosis, empezamos a limpiar progresivamente, mucha irrigación y encontramos una estenosis de aspecto nodular con algunas áreas de infiltración y muy vascularizada. Esos primeros datos de vascularización cada vez están tomando mayor relevancia desde el punto de vista de consideración de etiología maligna. Las biopsias en este paciente muestran displasia glandular de bajo grado y claramente paciente 86 años con marcada morbilidad, biopsias con displasia, seguramente un colangiocarcinoma y lo paliamos con un stent metálico como muestra esta figura y claramente el paciente queda resuelto, el Spyglass modificó el diagnóstico. Por eso cuando hablamos del estado actual de la colangioscopia, me permiten presentar estos 6 objetivos. Hablar un poco de cómo ha sido la evolución de las indicaciones, cómo han sido los logros basados en la evidencia, algunos casos clínicos, cuáles desafíos clínicos tenemos en el momento, mostraremos técnicas y dispositivos que se están desarrollando y cuáles son las prioridades de investigación. Cuando hablamos de evolución, debemos partir de este trabajo. Este trabajo involucró para ese momento 15 centros de referencia en Estados Unidos y Europa con 297 pacientes. Ustedes ven los autores, están prácticamente todos los expertos, digamos, a la fecha. En ese momento se evaluó el rendimiento de la colangioscopia y se evidenció claramente que la técnica superaba el 90%, de tal manera que se consideraba un procedimiento eficaz y seguro. Y no podemos dejar de lado la publicación de la India, del World Journal of Gastroenterology, porque por primera vez se sacan las 6 declaraciones de consenso de los expertos para abril del 2015, donde siempre resaltaré esta primera indicación. La colangoscopia peroral es una herramienta complementaria, no reemplaza la CPRE, podría ser la reina por alguna indicación específica a lo que vamos, que quizás orientados a un futuro, pero en este momento la CPR sigue siendo la base del tratamiento de la vía biliar y esta tecnología nos permite claramente ser complementera en algunas patologías. Y nos refuerza las 2 indicaciones principales, que es el estudio del paciente con estenosis indeterminada y la litotripsia guiada con angioscopia, pero siempre y cuando hayan fallado las técnicas convencionales para resolver el cálculo difícil. En esta misma publicación, 5 años después, la pregunta es, bueno, ¿en qué ha evolucionado realmente? Pero ¿en qué debemos mejorar? ¿Qué es lo que conversábamos recientemente con el doctor Navarrete en una de nuestras conferencias? ¿En qué nos estamos quedando cortos, sobre todo en algunos diagnósticos de la vía biliar? Y cuando vemos hay una expansión impresionante en los últimos 5 años de las indicaciones y pasamos de esas 2 fundamentales, que era la estenosis biliar indeterminada y la litotripsia, a tener más casi 20 indicaciones hoy en día de la colangioscopia. Y me gustaría resaltar estas 4 primeras. Tenemos que identificar más IPMN de la vía biliar, es decir, identificamos perfectamente las lesiones quísticas del páncreas, pero no las del conducto biliar. Estamos cortos en colangitis esclerosante primaria y tenemos que intensificar el estudio, ser más juiciosos en el estudio de estos pacientes por las implicaciones que veremos, estadificar el colangiocarcinoma y evolucionar aún más en las complicaciones biliares post-trasplantes. Desde luego, lo que más expectativa hay desde el punto de vista terapéutico es el manejo de los cálculos y la estenosis del conducto pancreático y la terapia ablativa intraductal de los tumores, especialmente con radiofrecuencia hoy en día, y la terapia fotodinámica. El doctor Tarnowski, uno de los grandes expertos, como lo mencioné al principio, en esta reflexión, en esta publicación para el 2020, me llamó la atención, me gustaría enfatizar, porque quizás él resume cuáles son los puntos en los cuales realmente debemos orientar el Spyglass. Definitivamente mejorar en colangitis esclerosante primaria. Trabajar en la identificación visual de los tumores mucinosos, no solo de la vía pancreática, sino de la vía biliar. Perfeccionar a la fecha las técnicas de ablación y la paliación de los tumores de la vía biliar. Desarrollar la colangoscopia percutánea con coledocoscopio, es decir, la técnica híbrida con los radiólogos intervencionistas. Aprender a delinear ya tumores, especialmente el IPMN para determinar las resecciones quirúrgicas y facilitar la CPR sin radiación en algunos casos específicos, por ejemplo, en mujeres embarazadas. Cuando hicimos la búsqueda en relación a colangitis esclerosante, ¿en qué estamos a la fecha aproximadamente? Sabemos que digamos que la implicación más importante en colangitis esclerosante primaria
es que el paciente pudiera progresar a cirrosis y hipertensión portal, pero más allá de ahí está el colangiocarcinoma, que puede presentarse en el 10 al 20% de los pacientes, con un riesgo de más de 300 veces sobre la población general. Y en estos pacientes es clave la evaluación de la estenosis dominante. Hasta 50% la pudieran tener, y tener estenosis dominante claramente tiene un efecto negativo en la supervivencia por la progresión a colangiocarcinoma. ¿Cuál es el papel entonces del Spyglass en colangitis esclerosante primaria? Esta es de las pocas publicaciones del doctor Fritcher, en la cual demostró claramente, comparando colangioscopia versus CPR más cepillado, que los niveles de sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica eran abismales las diferencias, y claramente indica que hay un papel relevante hoy en día de la colangioscopia en el estudio de estos pacientes. De hecho, se están desarrollando hoy en día ya en nuevas clasificaciones basadas en fenotipos de la estenosis en colangitis esclerosante, que claramente nos pueden indicar tratamiento, nos pueden indicar pronóstico y diferentes intervenciones. Por ejemplo, ¿por qué no pensar que algunas estenosis son de origen inflamatorio y que no necesitarían intervención en un momento determinado si se logra clasificar como inflamatorias? Y de la misma manera, si encontramos claramente en la coledocoscopia, ya que hay formación nodular o masa, si la biopsia pudiera demostrar displasia de bajo grado, esos pacientes tendrían que ser estrechamente cerrados por la posibilidad de desarrollar colangiocarcinoma. Y lo mismo está sucediendo hoy en día en post-trasplante. Creemos que nos estamos quedando muy ahí en la determinación de si la estenosis es anastomótica o no anastomótica. Sabemos que el pronóstico de las no anastomóticas, por ser no solo fibrosis, sino inflamación, usualmente implica que hay sobreinfección, sobre todo por hongos, bacterianas, etcétera, que complican un poco el pronóstico para los pacientes. Entonces, las diferencias visuales y las diferencias histológicas podrían impactar marcadamente el manejo de estos pacientes con angioscopia. Ahora, un cuestionamiento que tengo frente a la evidencia es, bueno, si la principal utilidad de la colangioscopia hoy en día es la estenosis biliar indeterminada, uno de los cuestionamientos es por qué la colangioscopia no está como primera línea de estudio. En especial sabemos que cuando manejamos nuestros pacientes con stent y prótesis, cuando la retiramos, genera ulceraciones cicatriciales y sobre todo reacciones pseudopolipólicas que suelen confundir muchísimo la impresión visual. Y sabemos que la impresión visual hoy en día tiene una sensibilidad tan alta o mejor que la misma biopsia. La respuesta, claro, no hay estudios controlados aunque comparen esa segunda línea de tratamiento versus la primera línea, pero casi siempre todos podríamos responder, no, es que el problema son costos. Pero ¿qué hay a la luz de la evidencia en relación a los costos? Uno de los trabajos más importantes es el doctor Pierre Deprez en este momento en Bélgica, que empieza a mostrar que finalmente podremos terminar solicitando como primera línea el Spyglass a futuro, cuando bajen los costos seguramente, pero en este estudio observacional en el cual llevó 111 pacientes a colonoscopia Spyglass versus CPRE, claramente demostró que se redujeron los costos. 20-30% se redujo el número de procedimientos, ahorros hasta el 11% en costos específicamente relacionados con el procedimiento y ahorro en costos hospitalarios. Y adicionalmente el rendimiento fue mejor para resolver cálculo difícil y el estudio de las estenosis del conducto biliar. Entonces ya tenemos que ir haciendo también seguramente un switch y ese sofisma de extracción que es el costo posiblemente muy prontamente va a quedar relevado. La otra deuda que tenemos muy importante es trabajar más en la impresión visual de las lesiones de la vía biliar, porque encontramos que la sensibilidad en todos los trabajos es muy buena, pero esas sensibilidades claramente son de expertos y la única forma es estar enfrentados claramente con estos pacientes para llegar a estos niveles de sensibilidad. Todos podríamos trabajar en la biopsia virtual, es decir, quizás aprendamos tanto de la visión de estas lesiones que quizás el día de mañana aún tengamos una biopsia que no es compatible, pero con una imagen clásica muy específica de una lesión tumoral, podemos quedarnos y tomar decisiones francas con la sensibilidad o la interpretación visual. Vemos, por ejemplo, el trabajo del doctor Demura en Brasil, donde encontró unos niveles impresionantes de sensibilidad, especificidad, de agudeza diagnóstica que nos anima a todos entonces a profundizar en la determinación de la impresión visual de estas lesiones. Cuando vemos las estenosis, tenemos siempre que preguntarnos, benigna o maligna, pero entre la benigna hay más de 10 causas también. Entonces siempre lo interpretaremos a la luz de la clínica, pero esta es la característica más importante. La mucosa casi siempre la encontraremos lisa, completamente lisa y sin neovascularización. Eso se complica un poquito ahora que les voy a mostrar unas fotos. Pero digamos que clásicamente, una mucosa lisa sin neovascularización, piense siempre en patología benigna.
Claramente estas fotos son de Mother Baby, es decir, endoscópicas, claramente, pero algún día pensamos llegar allá, la presencia, pero estas imágenes traducen malignidad o sugieren malignidad, que es la presencia de los nódulos, la presencia de los vasos tumorales, que tanto se ha hablado. Ese concepto de vaso tumoral es fundamental, porque es el marcador endoscópico universal de malignidad. Sin embargo, solo está presente en el 45-50% de los casos de las estenosis malignas. Y nos complica un poco más la vida cuando encontramos que hay un 2 a 4% de pacientes que pueden tener vaso tumoral en presencia de entidades benignas. Además, este tipo, que es la estenosis infiltrativa, que es característica de la lesión maligna, puede encontrarse hasta el 7 al 10% de los pacientes con estenosis benignas. Entonces, claramente, no es que haya patognomónico el hallazgo aún de la interpretación visual, pero sí hay patrones que pueden orientarnos, digámoslo así. Ahora, este paciente lo hicimos hoy, durante la mañana, 62 años, pero vamos a ver que hay patrones que clásicamente usted, sin saber mucho de imágenes de colagioscopia, las puede claramente identificar como cualquier otra neoplasia del tracto digestivo. Un paciente, 62 años, remitido en nuestra institución, por haber hecho un cuadro de colangitis, no se pudo derivar endoscópicamente, derivado radiológicamente, derivación interna-externa, muy aburrido con esa derivación, remitido para Spyglass para estudio de la etiología de la estenosis. Encontramos una estenosis a nivel de la confluencia, un Klatskin de tipo 2, lo llevamos hoy a Spyglass y encontramos esta lesión. Claramente usted ve que es una lesión infiltrante, una estenosis que solo permite el paso de la guía, ulcerada, con áreas de irregularidad. Claramente usted en ese caso piensa que es una estenosis neoplásica. El punto más importante para biopsiar son los puntos de vascularización. Y un tips ahí es que cuando el paciente sangra durante la biopsia, esa sangre es bueno mandarla a citología porque hay positividad frecuentemente en hallazgos citológicos y nos puede ayudar a mejorar el rendimiento. Esta es otra visión de la lesión. Encontramos una lesión de aspecto nodular, infiltrativa, pero claramente aspecto neoplásico por esa vascularización irregular que presenta. En esa incertidumbre, el doctor Carlos Robles desarrolla ese trabajo, me parece muy interesante, en dos fases, en las cuales trata de identificar cuáles son las lesiones neoplásicas y las no neoplásicas de acuerdo al patrón vascular o el patrón mucoso, y creo que en eso es lo que tenemos que trabajar, y adelanto un poco las conclusiones. Él encontró una falta de correlación entre los hallazgos macro y la histología, o sea, no podemos confiarnos del todo de esa impresión visual, porque hay una importante variabilidad interobservador. Eso tenemos que ser muy conscientes. Por ello es necesaria la estandarización de las imágenes en Spyglass. Y por ahora, el consejo es, el Spyglass, claro, detecta la lesión, pero el SpyBite debe confirmarla, digamos, por ahora. Y esta es la propuesta que está haciendo y que logró hacer su validación. Pero para resumirles aquí en este esquema, tenemos que ver dos cosas básicamente, la morfología y la vascularización. Cuando encontramos lesiones de tipo polipoide, o lesiones, a veces un poquito de aspecto velloso, sin vasos, ese paciente usualmente tiene benignidad. Pero puede haber un patrón inflamatorio con algo de vascularización, pero la característica de esta vascularización es que es una vascularización uniforme, regular, a diferencia de las lesiones neoplásicas, que casi siempre tienen esta distribución completamente irregular, la distribución vascular o la presencia de masa nodular, y este patrón que es denominado en panal de abejas, que es clásico de la patología maligna. Entonces vemos estas fotos. El caso que presentamos, miren, muy similar, esta presentación, que era un estenótico, una estenosis apretada, ulcerada, con una vascularización irregular. Entonces uno empieza claramente a identificar estos patrones y creo que en eso está el desarrollo de la impresión visual para todos. En mi concepto, la falta de un sistema de clasificación visual estandarizado es una limitante para todos. Por tanto, los hallazgos visuales por el momento, aún a la fecha, tendrían que ser confirmados por biopsia. Yo traté de hacer una correlación con un par de ejemplos ahí, por ejemplo, un paciente con síndrome biliar obstructivo recurrente que nos llegó con un defecto de llenamiento, como lo vemos acá en el tercio medio, al paso del balón. Se demandó como un molde, un cálculo, una neoplasia, etcétera. Y vamos a ver, haciendo la correlación con la propuesta del doctor Robles, esta, por ejemplo, es el tipo 2, que es nodular, con vasos irregulares. Si vemos aquí esta lesión, entonces claramente usted ve que es una lesión nodular, con vascularización. Ese paciente se llevó a biopsias y la histología demostró una neoplasia papilar intraductal con displasia de alto grado. Entonces, este diagnóstico específico tenemos que aprender del comportamiento clínico de estos en este grupo de pacientes.
La presencia del vaso tumoral, 50% de las estenosis neoplásicas. Vémoslo aquí, este quedó un poco brillante, pero la imagen persistente del vaso tumoral estaba acá, un vaso grueso, irregular, rojizo, cuya significancia es máxima en un paciente con una estenosis de esta categoría. La histología, nuevamente, una neoplasia papilar intraductal del colédoco proximal. Algunos truquitos en las estenosis biliares. El punto, digamos, más importante es valorar el patrón vascular y el patrón mucoso. Siempre hay que realizar múltiples biopsias. A veces es difícil realmente el paso de la biopsia, pero usted por lo menos tiene que garantizar cuatro tomas de biopsias y fijarlas en papel para que no se pierdan por su tamaño, su pequeño tamaño. Biopsiar siempre sobre las áreas de vascularización, no sobre las áreas de fibrosis. Ahí está realmente el rendimiento. Si sangre, envía el material a citología. Si pudiera tener patólogo in situ, podría ser unas alternativas como lo estamos haciendo con ultrasonido endoscópico para subir un poco el rendimiento. Y entre más proximal, es más fácil la apertura de las biopsias y en ese caso podemos tomar incluso un número mayor. Este es el dolor de cabeza para muchos de los colangioscopistas hoy en día. Y decíamos, hombre, claro, queremos resolver al paciente en una sola sesión. Y los expertos nos muestran unas tasas impresionantes de depuración completa de los cálculos. Y frecuente es la expresión que tenemos, porque claro, costos, etcétera, y no lo podemos resolver. Esta publicación del 2019 nos da un poco de tranquilidad realmente. Realmente la tasa de éxito, cuando hicieron un estudio multicéntrico, 10 países, 17 centros, la tasa de éxito en una sola sesión fue del 80% de los casos. Y ojo que estos pacientes, usualmente cuando no fueron resueltos era porque tenían cálculos mayores de 30 milímetros. Entonces hacen la reflexión de tener extrema cuidado, o bueno, como prevención, cuando decidamos que vamos a hacer colangioscopia en pacientes con cálculos mayores de 30 milímetros, porque quizás tendremos que estar preparados para una posible falla terapéutica. Este es un video que me gusta mucho porque es ya algunos lo conocen. Este fue la primera litotripsia quizás que hice durante el desarrollo de la técnica. En una paciente colestectomizada, tenía un cálculo difícil de 25/18, CPRs varias, 2 previas, extracción parcial de cálculos, 2 prótesis biliares y es remitida básicamente para resolución del cálculo por coledocoscopia. Lo primero que yo quiero decir es que utilizamos la bilioplastia con balón cuando utilizamos el láser, el olmio, debido a que necesitamos necesariamente una buena dilatación para poder sacar los fragmentos, que usualmente son aún fragmentos grandes a pesar de la fragmentación. No pasa así con la electrohidráulica, que se prefieren no grandes dilataciones con balón ni grandes papilotomías porque necesita que la solución salina esté ahí y haya mejor acción para que pueda actuar adecuadamente la electrohidráulica. Ahí estamos dando con el láser progresivamente, mira cómo se va fracturando progresivamente el cálculo. Ahí ya hay una gran fragmentación, casi del 50% del cálculo. Mira cómo se va erosionando progresivamente, debilitando y posteriormente hacemos la extracción con los métodos convencionales, con canastilla, con lo que tengamos a la mano. Y mira la importancia de la dilatación con balón ahí porque son fragmentos realmente grandes que deben ser extraídos. Esto llevó a que esté cambiando un poquito el manejo de la patolitiasis hoy en día. Y hoy en día podemos considerar, como dice esta pregunta, este artículo, si puede realmente la cirugía ser evitada en patolitiasis, podemos decir que en algunos casos sí. Sabemos que el estándar de oro hoy en día es la cirugía, sin embargo hay claro incremento hoy en día del manejo endoscópico, pero a pesar de ello hay series pequeñas. Pero tenemos que empezar a resolver más pacientes con cálculo con hepatolitiasis. El técnico, fíjense que el éxito técnico no es tan alto, 71%, y el clínico es del 57%. Sin embargo, es una buena técnica para resolverlos. Este caso se presentó hace 3 días en el Hospital San Ignacio, el grupo viropancreático. Encontramos un paciente remitido, 53 años, mujer, colestectomizada, 63 años, con angioresonancia, cálculos en el hepático izquierdo de esta naturaleza y es llevado a Spyglass. Entonces aquí encontramos el cálculo ahí impactado sobre la salida del hepático izquierdo y progresivamente se va llevando a litotripsia y tiene la ventaja de que está muy fijo, muy móvil, entonces permite que el láser actúe adecuadamente, se resolvió paulatinamente, lentamente y posteriormente con lavado y extracción completa del cálculo por hepatolitiasis.
Entonces tenemos un campo ahí bien interesante, bien importante. Cálculos del conducto pancreático, los más difíciles quizás. Promedio de resolución de ellos 79%, los mejores páncreas. Y cuando estamos mayores a 1 centímetro, esos cálculos se saben que son unos cálculos duros. Y lo más importante es la selección adecuada de los pacientes. Realmente mejoran en un 89% el dolor cuando están adecuadamente seleccionados. Creo que la litotripsia electrohidráulica y la mecánica tienen resultados muy similares. ¿Qué ha llegado en cuanto a dispositivos? Estos dos, el ASA y la canastilla, que nos permiten la extracción de cuerpos extraños, sobre todo la migración del stent a la parte al conducto biliar, y la captura directa de los cálculos. Estas canastillas pueden coger cálculos hasta 10 milímetros y sacarlos directamente y sin ayudarnos de métodos convencionales. Digamos que ha habido mejores en el software y esos son los accesorios que a la fecha han salido. Por último, quizás de las técnicas emergentes, ya presentaron algún caso en el grupo Spyglass Colombia, presentaron un caso de experiencia y es utilizar la colangioscopia transparitopática percutánea, que es un procedimiento híbrido, sobre todo los pacientes con anatomía alterada, que nos queda difícil llegar por enteroscopia hasta el sitio de trabajo. En este caso, pacientes con hepático yeyunostomías, en especial en YRU, podríamos utilizar la técnica combinada, especialmente con los radiólogos, ellos forman el trayecto de semadura durante unas semanas y posteriormente con un trayecto de 12 French podría llegarse a través de ese trayecto y manipular cálculos o manipular estenosis para su estudio. Finalmente, esta es lo que viene en la investigación. Fíjense que no hay mayores cosas, quizás la radiofrecuencia, la ablación con radiofrecuencia es lo que más se está trabajando, como lo muestra esta publicación, y a este respecto simplemente mencionar que la radiofrecuencia que está buscando es básicamente prevenir el crecimiento tumoral y así prolongar la permeabilidad del stent. En cierta forma hay algún impacto sobre el tiempo de supervivencia, sin embargo todavía hay cuestionamientos sobre la seguridad del beneficio a largo plazo, porque se han presentado casos de perforaciones y sangrado que pueden ascender hasta el 60% de los casos. Creo que esto es una visión actual de la colangioscopia y termino con esta frase de Confucio que dice que el éxito depende de la preparación previa y sin ella seguro que llega el fracaso. Muchas gracias y espero que haya dejado algún mensaje con la conferencia.